¿Qué tal? Mi nombre es Eric Alejandro Lima Olivares y junto al doctor Celso Velázquez Ordóñez, la doctora María Elisa Ojeda Martínez, el doctor Víctor Manuel Rentería Tapia y el doctor Miguel Ojeda Martínez, se presenta el análisis de la estructura de bandas electrónicas en diferentes alótropos de carbono. Bueno, para empezar nosotros tenemos que hablar obviamente de qué es el carbono. El carbono es uno de los elementos más conocidos con número atómico 6 y símbolo C. Es muy estudiado debido a que presenta distintas formas, lo que son sus alótropos, tales como el diamante, el grafeno, el grafito y los fullerenos. Para esta investigación se va a trabajar y se utilizó aquellos que tienen una hibridación sp2. A estos se les conoce como formas sólidas. Las formas sólidas, como se menciona, presentan una hibridación sp2, viene a partir desde su configuración electrónica. La configuración electrónica del carbono está presentada por dos orbitales s y dos orbitales p. Cuando presenta la hibridación, los dos orbitales s junto a un orbital p se van a unir, generando lo que es la hibridación. Y por lo tanto, como se está utilizando un orbital p, va a quedar un orbital p, de forma que este va a estar libre. Este se va a presentar de forma ortogonal, es decir, va a generar un ángulo de 90 grados respecto a la hibridación, que son estos globos que se presentan aquí. El ángulo que se forma entre estos globos es de 120 grados. Esto nos indica que va a tener una forma hexagonal. ¿Por qué va a ser hexagonal? Bueno, nosotros tenemos esta representación que es como se representa realmente el carbono. Nosotros vamos a tener, como se menciona, un orbital p de forma que va a estar en ortogonalidad. Eso nos indica que va a estar ya hacia arriba o abajo, lo que nos indica que vamos a tener electrones libres. Esos electrones libres se le llama deslocalización electrónica, ya que esos electrones no pertenecen solamente a un carbono de la estructura, sino se van a estar moviendo libremente entre los 6 carbonos que conforman el hexágono. Al tener esto, estos electrones pueden viajar libremente por cualquier medio o entre capas distintas, ya que al estar libres pueden moverse sin ningún problema. Para esto se hizo un estudio, se crearon modelos en un software que se llama JMOL y después se calculó mediante Siesta. En Siesta nosotros obtuvimos las bandas electrónicas de cada uno de los materiales. Para ello nosotros empezamos a trabajar con una estructura primitiva. La estructura primitiva es una forma más sencilla y más eficaz con la que nosotros podemos trabajar para poder hacer nuestros respectivos cálculos. Para ello nosotros tuvimos que tener en cuenta distintas cosas, como es el enlace entre los átomos. Por ejemplo, el enlace de carbono-carbono tiene una distancia de 1 por 1.42 Armstrongs. El enlace carbono-oxígeno tiene una distancia de 1.43 Armstrong y el enlace oxígeno-hidrógeno tiene una distancia de 0.96 Armstrong. Para ello nosotros diseñamos lo que es una celda unitaria. Se propuso el uso de una celda unitaria de forma hexagonal. Cuando nosotros trabajamos con una celda hexagonal, nosotros proponemos que vamos a tener 3 vectores. 2 de ellos van a tener la misma magnitud, mientras otro va a ser de distinta. También tenemos que tener en cuenta el ángulo que se forma entre ellos. El ángulo que se forma respecto a B y C con A es de 90 grados, mientras que el ángulo que se forma de B y A es de 120 grados. De aquí es porque es la forma hexagonal. Bueno, la primera estructura primitiva que se diseñó fue la del grafito. Como se menciona, debemos de tener ciertos vectores que van a tener la misma magnitud y otro que va a tener una distinta. El grafito, al igual que el grafeno, están de forma lamelar, es decir, que están apiladas en láminas, una lámina después de otra. La diferencia recae en la forma de la lámina y en la distancia de la lámina. Para la estructura del grafito, se creó que los vectores A y B tienen una magnitud de 2.468 Armstrongs y el vector C tiene una magnitud de 8.685 Armstrong. Como vemos, partimos de una estructura primitiva donde solamente vamos a ocupar 4 carbonos, 2 carbonos para un nivel inferior y 2 carbonos para un nivel superior. Respecto a los resultados, nosotros obtuvimos que aquí hubo una modificación respecto cuando hubo una relajación de estos átomos. La relajación pasó que el vector A y el vector B pasaron a tener 2.457 Armstrong y el vector C se redujo a 6.042 Armstrong. Esto nos indica que esta es la estructura más estable, lo que es la imagen de la derecha. Para la imagen de la izquierda nosotros tenemos nuestras bandas electrónicas. Tenemos lo que es la banda de conducción y la banda de valencia.
Como vemos en la parte de abajo tenemos nuestra banda de valencia y estamos viendo que se está chocando con nuestra banda de conducción. Al pasar eso significa que los electrones de la última capa tienen la energía suficiente para pasar al siguiente estado, es decir, poder conducir la electricidad, por lo que podemos decir que el grafito es un muy buen conductor debido a que sus bandas están chocando entre sí. El siguiente modelo que se hizo fue la estructura primitiva del grafeno. El grafeno, lo que se hizo es que a partir de los resultados obtenidos del grafito, el mismo valor, es decir, para el vector B y para el vector A, se utilizaron aquí. Mientras que el vector C sí sufre un cambio, se le sumó una cantidad de 6 Armstrong. ¿Por qué de 6 Armstrong? Porque es necesario que las láminas de grafeno estén más separadas entre ellas. Cuando están más separadas entre ellas, las interacciones intermoleculares son menores, por lo tanto se puede calcular los valores de una lámina por separado, sin necesidad de solo presentar una lámina. Al obtener los resultados de estas láminas, obtuvimos que los valores de la celda, pues obviamente cambiaron, pero nada más cambió uno, que es el vector B, pasó de 2.457 a 2.456. También las bandas que se obtuvieron fue de algo distinto. La banda que se obtuvo, en este caso es la banda de valencia, hizo algo muy curioso respecto a la banda de conducción. ¿Qué ocurrió aquí? Si nos fijamos, aquí ya no hay aquí ya no hay solamente un intercambio o un entrelazamiento, sino hay un choque, hay un contacto. Esto se le conoce como zero gap. Cuando nosotros tenemos este zero gap, significa que el grafeno es un muy buen conductor, pero tiene una propiedad distinta al grafito. El grafito suele tener un incremento de temperatura debido a que las interacciones de los electrones están entre sí. A diferencia del grafeno, el grafeno no le pasa esto. ¿Por qué? Porque las capas están más separadas entre sí y al estar más separadas entre sí, la interacción entre los electrones es distinta, pero aún así tenemos una muy buena conducción debido a la distancia que hay entre ellos. Por eso el grafeno se le conoce como un material que es un semimetal de zero gap. Aquí podemos ver que cada uno tenemos en nuestro choque. También hicimos una estructura primitiva para el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido. Esto con el fin de presentar los materiales que se pueden sacar en cualquier industria o en cualquier laboratorio. Estos materiales es muy parecido al grafeno. La única diferencia es que vamos a tener grupos epoxi, que es la imagen de la izquierda, y vamos a tener grupos de hidrógeno con los oxígenos como en la imagen de la derecha. Esto nosotros lo propusimos poner de 4 átomos. ¿Por qué? Con el fin de que se pueda hacer de una manera eficaz y que cada uno de los átomos estuviera con sus enlaces respectivos. También para esto nosotros tuvimos que incrementar lo que es el volumen de nuestra celda unitaria. Para ello incrementamos en doble uno de los vectores, que fue en el caso del vector B o el vector C o el vector A. No importa, siempre y cuando nosotros hayamos hecho esto para que nuestra estructura pueda caber o pueda estar dentro de nuestra celda unitaria. Al hacer la relajación y al hacer el procedimiento, nosotros obtuvimos que el óxido de grafeno reducido, tanto como el óxido de grafeno, presentaban ciertos cambios, al igual que el grafito y el grafeno respecto a su estructura. Pero en condiciones de banda, nosotros obtuvimos que la banda y el band gap que se obtuvo es de mayor distancia, es decir, no hubo ni un choque ni un entrelazamiento. Esto debido a que, como vimos anteriormente, la conductividad se daba por medio de los electrones que teníamos deslocalizados. En este caso, esos electrones ya no están debido a que se integró los oxígenos y los hidrógenos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un comportamiento de un semiconductor, ya que el band gap, es decir, la distancia desde el punto mayor de la banda de valencia y el punto menor de la banda de conducción, no es una distancia tan grande como para comportarse de una forma de aislante. De igual manera, para el óxido de grafeno. En este caso, podemos ver que el óxido de grafeno reducido, al no tener los hidrógenos, presenta un band gap más pequeño, es decir, es un mejor semiconductor que nuestro óxido de grafeno. Para ello nosotros podemos concluir que es muy importante conocer este tipo de materiales, también saber cómo se comporta y cómo poderlos aplicar. Como vimos, es muy importante saber lo que es el band gap, cómo se presenta y también las bandas de cómo están presentadas, al igual de la estructura que se presenta. Para ello es muy importante saber la hibridación. La hibridación nos da un amplio conocimiento sobre cómo todo se está presentando y la aplicación de estos materiales es
una gran variedad respecto a circuitos electrónicos o celdas solares. Gracias.